Está el doctor Juan Carlos Portillo, el director general de Redes y Servicios del Ministerio de Salud. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Un saludo cordial para vos. Creo que está con Roberto y a la Así es. audiencia. Estamos aquí hablando de, bueno, de esto, de todo lo que nos toca vivir, de que se extendió la cuarentena o se va a extender por lo menos una semana más, anunciado hoy el presidente. Y queríamos entender esto en términos sanitarios, ¿verdad? Para entender si sirve la extensión por una semana más, cuánto sirve, porque haciendo números de vuelta, la extensión de esa semana más nos lleva hasta el domingo 19, doctor. Y las veces que hablamos con ustedes, contigo, con el ministro, con el viceministro, nos dicen que la curva va a tener su pico más alto probablemente en la segunda quincena de abril. Entonces, segunda quincena de abril equivale a decir desde el 16 para adelante. Si la cuarentena termina el 19, eso recién estaría como desarrollándose allí en su pico, siguiendo el pronóstico que ustedes dan, la estimación que ustedes dan. Entonces, ¿sirve esta semana adicional o es el preámbulo de otra semana más que podría agregarse luego? Bien, a ver, vamos todo por partes. Lo de la proyección, la estimación es así. Se sitúa en la segunda quincena de abril el inicio de la curva de ascenso en el número de casos. Hasta ahora, esta curva tiende a mantenerse relativamente plana. Lo que va a ocurrir o lo que va a significar el hecho de que empiece el ascenso es que el incremento en el número de casos se va a dar de manera más rápida, día a día, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esta situación, el Ministerio de Salud puntualmente viene trabajando en el diseño de un conjunto de alternativas sobre la base de distintos escenarios hipotéticos que estimamos nosotros pueden ocurrir, y teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de uno de estos escenarios con mayor probabilidad que otro, ¿verdad? Y lo que traduce, digamos, esta extensión de una semana es que básicamente iríamos a partir del día 12, una semana más o menos en las mismas condiciones, de manera a ir ajustando con mayor precisión las distintas condiciones que deberían darse para poder habilitar, por llamarlo de alguna manera, distintas actividades que hacen a la vida del país. Y acá me quiero permitir poner algunos ejemplos. Probablemente lo que tiene que ver con actividades de esparcimiento y que puedan dar lugar a aglomeraciones de personas van a seguir restringidas. Conciertos, espectáculos como teatro, cine, eventualmente encuentros de fútbol. Eso probablemente va a tener que continuar con una restricción total. Sí. Por otro lado, actividades relacionadas con la construcción, obras, pueden ser aquellas que se realizan al aire libre, digamos, pueden llevarse adelante bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, el ministro Mazzoleni ayer empezó a recomendar a la población el uso de tapabocas, inclusive hecho en forma artesanal, caseramente, como una forma de, en cuanto un ciudadano esté expuesto a aglomeración de personas, a imposibilidad de mantener una distancia mínima con respecto a otras personas con las que tiene que interactuar, estar en espacios cerrados, viajar en transporte público, por ejemplo, eso ya es un, digamos, condicionamiento para el desarrollo de ciertas actividades. Doctor, perdón, pusiste un ejemplo, precisamente hablamos hace un rato de eso. Hoy el presidente también destacaba que en obras públicas se estaban respetando los protocolos sanitarios. ¿La construcción privada podría reactivarse entonces el próximo lunes, doctor? Podría reactivarse, justamente bajo ciertas condiciones. Y ahí pongo un ejemplo puntual de estas condiciones. En una obra, digamos, de construcción, interactúan varios grupos profesionales o con varios perfiles profesionales. Tenemos albañiles, tenemos carpinteros, tenemos electricistas.
a lo que se apunta es a evitar que estén todos juntos, salvo que sea estrictamente necesario en un mismo momento. Entonces, se podría decir que cuando les toque intervenir a los electricistas, los albañiles no se involucren en la obra. Entonces, con eso estaríamos limitando la probabilidad de que ocurra una aglomeración. Por otro lado, la recomendación del uso de mascarilla obviamente iría para todos en el caso de que se tenga que dar alguna actividad donde tienen que estar todos juntos, todos los involucrados en la obra, por ejemplo, ¿verdad? Incluyendo otros sectores, te van a decir el plomero, ya te van a decir algunos. Claro. O sea, estás hablando a modo de ejemplo nomás para que entiendan. A modo de ejemplo, Roberto, exactamente. Sí, y si hay otro, si está el plomero, están los arquitectos que van a verificar la obra, bueno, en todo caso que hagan esa verificación en determinado momento. La ida al supermercado, si se activa la actividad laboral a nivel de oficina, por ejemplo, el horario de atención en los supermercados va a dejar franjas horarias amplias con poca afluencia del horario de oficina, por ejemplo. Entonces, se podría habilitar ese horario para que las personas de 60 años o más que viven solas o que necesariamente deben ellas ocuparse de sus compras para aprovisionarse, vayan en ese horario al supermercado para que no se mezcle con otra población, digamos, más joven, que con mayor, como lo estamos viendo en las publicaciones, en los reportes diarios del ministerio, sí, es la gente que más se está infectando. Ese tipo de estrategia es sobre el que estamos trabajando, de manera a ir habilitando actividades por sector, digamos, ¿verdad? Tenemos la agricultura, que prácticamente no se ve tan afectada por el lugar donde se desarrolla en forma más amplia. Si hubiera necesidad de hacer una cosecha, por ejemplo, bueno, al personal se le va a recomendar que use mascarilla para la realización de sus actividades en caso de que se pueda dar una aglomeración. Y allí está previsto que haya un acompañamiento de varias instituciones al momento de hacer control, inclusive en el caso de la construcción, que tiene a la CAPACO como una instancia aglutinante. Bueno, y los referentes de CAPACO podrían organizar un mecanismo, un procedimiento de manera a velar también por el cumplimiento de estas disposiciones como una suerte de garantes de que van a ser tenidas en cuenta de manera a que puedan desarrollarse o pueda retomarse el desarrollo con cierta normalidad de estas actividades que son importantes como motor de nuestra economía. Por otro lado, hay actividades o acciones que van a apuntar hacia sectores donde desde el punto de vista social haya más problemas. El caso, por ejemplo, de la detección de algún caso positivo en zona de bañado, por ejemplo, donde la posibilidad de aislamiento en un ambiente individual va a ser complicado. Y bueno, probablemente a estas personas las estaríamos extrayendo de su núcleo familiar de manera a que puedan cumplir el aislamiento en buenas condiciones y no expongan a su entorno social familiar propio. Sí, doctor, precisamente sobre ese punto estuvimos hablando ayer, de mirando un poco la condición socioeconómica, las condiciones de la persona. No hay lugares en los que esta persona que ya dio positivo pueda ser trasladada a cumplir una cuarentena en condiciones de mayor garantía, seguridad para esa persona, para las que están en su entorno, porque la condición socioeconómica de miles de familias en el país, usted sabe que no les permite ni siquiera tener una habitación independiente en la casa, es decir, hay un solo ambiente en una precaria vivienda en la que están 7, 8, 10 personas en muy pocos metros cuadrados. ¿Tenemos esa posibilidad entonces de que esa cuarentena se disponga para esas personas más vulnerables en otros lugares? Hay un equipo técnico que lleva ya unos buenos días trabajando en la identificación y en la visita de estos lugares, Guillermo. Es intención nuestra tomar todas las previsiones. Hay que tener en cuenta que el Estado per se tiene también algunas limitaciones de orden económico, por ejemplo, para decir, bueno, vamos a tomar todos los hoteles disponibles de Paraguay y nos hacemos cargo de alojar a todos los casos positivos en algunos de estos hoteles. Es una alternativa que hemos visto que hacen otros países, ¿verdad? Que aplican a otros países. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, estamos identificando alternativas
ya estamos usando bases militares para la realización de la cuarentena sanitaria obligatoria para connacionales que regresan al país. Hoy se dio de alta el primer contingente grande en ese sentido, la gente que estuvo en la Academia. El sábado, los que están en Ciudad del Este, si todo sale como está previsto, también saldrían, ¿verdad? Se les va a realizar el test diagnóstico también a todos ellos. Entonces, ya hay una experiencia, acumulada, ya tenemos prueba, error, en la ejecución de estas estrategias, y estamos buscando la forma de consolidarlas y sobre todo de dar respuesta a eventuales necesidades que no es que pueden darse, necesidades que van a surgir, necesidades que van a darse, porque entendemos que este trabajo de contención que se viene haciendo tiene un límite. Una vez que la curva de ascenso, que traduce el número de casos que se va a reportar o diagnosticar día a día, aumente, esa progresión va a ser geométrica. Entonces, nosotros tenemos que estar en condiciones de dar respuesta, no solo a los casos graves solamente, teniendo más camas de terapia intensiva, teniendo hospitales equipados con camas de terapia intermedia, sino también tenemos que tener capacidad para el manejo de los casos leves, aquellos que requieren de un aislamiento, sobre todo en las situaciones donde eso no se pueda garantizar en su entorno habitacional habitual. Doctor, hasta ahora hablamos entonces de la posibilidad de algunas flexibilizaciones y habla de la construcción. ¿Hay algún otro sector que se pueda mencionar? El comercio, la industria gastronómica. En el caso del comercio, obviamente ya tenemos un ejemplo en lo que se da con la cadena alimentaria, ¿verdad? Los supermercados están funcionando bajo un régimen más o menos controlado, donde el que entra al supermercado tiene a disposición alcohol gel, hay tareas de desinfección por personal de limpieza permanentemente, hay un distanciamiento a la hora de acercarse a la caja y formar fila para pagar, el personal de caja usa mascarilla protectora en forma permanente, ya hay un instructivo que Salud Pública puso a disposición de todos en su portal institucional desde el inicio de la cuarentena, porque justamente se había hablado de que la cadena de suministro alimentario tenía que seguir funcionando. Para entidades bancarias. Podríamos hablar de shoppings y mercados, por ejemplo, doctor. En el caso del shopping. Sí, y mercados, porque están lugares de venta y aglomeración de gente. Bueno, en el caso de los shopping, que digamos tienen una estructura un poco más predecible, hay mayor ordenamiento en la distribución de cada uno de los comercios, se puede, por ejemplo, analizar, y lo estamos haciendo, la posibilidad de no habilitar el patio de comida, que es un lugar de aglomeración de personas, y que los locales gastronómicos en los shopping funcionen con un sistema de delivery, por ejemplo. Entonces van a poder operar, pero bajo ciertas condiciones. Los bancos, decía doctor. Los bancos, por ejemplo, tienen ya una recomendación de instalar lugares para lavado de manos cercanos a disposición de la gente. En estos días se actualizó la normativa en ese sentido, ya que hay algunas agencias que funcionan en espacios bastante reducidos y se les complicó el cumplimiento de una disposición de manada del Banco Central del Paraguay. Se hicieron los ajustes y se les permite el uso de otros medios, digamos, para la desinfección de las manos, el uso del alcohol gel, etcétera, como alternativa. Doctor, perdón, lo que usted está diciendo entonces es que todo esto se está analizando para ver si se le da algún tipo de respiro a partir de la próxima semana. El momento de implementación se va a ir viendo, Roberto. Todavía no sabemos ahora cuando mencionás, doctor, disculpa, me quiero poner en contexto, pues cuando mencionaste lo de la construcción, fue lo primero que mencionaste. Esa es una posibilidad de reactivar el lunes 13, te decía, y decías que es una posibilidad. ¿Eso se analiza así? Sí, así mismo. Y además, por eso Roberto preguntaba, además del rubro de la construcción o de las obras privadas, ¿qué otros rubros se podrían agregar ya en la semana del lunes 13, doctor? Si tuviese... Bueno, esa definición yo no la tengo con precisión aún. Estamos trabajando en eso, pero digamos que es intención de todo el gobierno
reactivar rápidamente lo relacionado con la construcción por razones obvias, ¿verdad? Eso mueve muchos recursos, da nuevamente vida a un sector importante de la economía y sobre todo emplea mano de obra laboral, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que está entre los sectores prioritarios a reactivar, así como también lo relacionado con el comercio, la gastronomía, ¿verdad? Que es una necesidad de todo y que últimamente vio restringida su actividad al funcionamiento de supermercados y despensas de barrio, ¿verdad? Pero hay otros sectores también que directamente tuvieron que cerrar dentro del sector gastronómico, digo, restaurantes, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Muy pocos estuvieron operando y bajo la modalidad del delivery. Entonces, en el caso de los shopping, por ejemplo, se está manejando esa opción del distanciamiento social, la restricción de todo aquello que pueda generar aglomeración y un control de cumplimiento de eso, ¿verdad? Doctor, usted le decía a Mabel esta semana que con las medidas que tomamos hasta el 12, estábamos a 10 minutos del primer tiempo del partido, aproximadamente. Es lo que estoy recordando, ¿verdad? Con estas nuevas medidas, ¿a cuánto del partido vamos con esta extensión hasta el próximo fin de semana, el 18-19 del mes? Nosotros estamos esperando que en mayo, junio se dé, digamos, ya el pico. No podemos definir hasta dónde va a llegar, qué tan alto va a llegar. No podemos predecir el número de pacientes que vamos a recibir diariamente en los servicios sanitarios y a partir de cuándo se estaría dando eventualmente una saturación, ¿verdad? Lo que yo puedo decir es que nos estamos acercando a la mitad del primer tiempo y que probablemente en los próximos días el cronómetro hasta puede correr más rápido. Bueno, está bien, doctor. Una cuestión final que estaba comentando acá con Guillermo, doctor, y le expreso un poco la preocupación de exigencias que hay en algunas instituciones. Nos contactaba gente de un programa de nutrición que manejan con INAN, de chicos que tienen que ser presentados físicamente para mediciones, para peso, para que puedan proveérseles de alimentación en ese proceso. Y están pidiendo esa exoneración por los tiempos que estamos viviendo y por la necesidad de que no vayan los chicos, que vayan los padres en todo caso, en un sistema de orden. Esa preocupación le queríamos expresar también que nos hicieron llegar, doctor, hasta acá. Estamos previendo todo aquello que pueda ser exceptuado, está previendo ser incluido entre las excepciones y obviamente tratándose de un aspecto tan sensible como es la nutrición en los niños, obviamente va a ser tenido en cuenta. Estamos abordando prácticamente la totalidad de los escenarios posibles y las circunstancias y la atención a los distintos sectores desde un punto de vista sanitario, ¿verdad? Con los ejemplos que comentamos ahora, creo que ya hay una idea bastante cercana a lo que se está queriendo hacer y sobre todo ese enfoque desde el punto de vista de la salud que se le tiene que dar, no es que queremos darle, se le tiene que dar de manera a que estas actividades puedan ir realizándose de manera segura, minimizando el riesgo de infección, de contagio, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir todavía mantener el control sobre la propagación del virus en la comunidad, que es algo a lo que necesariamente tenemos que apuntar, porque se libera esto, se descontrola la propagación y vamos a tener problemas. El escenario de la batalla principal sigue siendo donde estamos hoy día. Cuando pasemos al campo de los hospitales, vamos a entrar en desventaja. Sería como, vamos a jugar el partido de revancha, pero con 1 o 2 goles en contra. Doctor, un abrazo, gracias por atendernos siempre, gracias. Gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Que tengan un buen resto de jornada.